¿Crees que el mundo está cada vez peor? Espera, hoy te traigo 10 noticias del mes de junio que demuestran lo contrario. En este vídeo vamos a recorrer avances globales, económicos, empresariales, sociales, medioambientales, tecnológicos y científicos y de política internacional, más una historia muy inspiradora al final del vídeo. Y mientras que algunas noticias, incluyendo el mes de junio, pueden sembrar mucho pesimismo, la historia de la humanidad y de este mismo mes cuentan justo lo contrario. Cuentan que puede haber mucho optimismo en la humanidad y en su futuro. Hoy, de la mano de mi gran amigo Capitán Optimisticus, te lo contamos en Noticias Globales Optimísticas. ¿Qué pasa? Soy Capitán Optimisticus, el que siempre lleva la esperanza a tu corazón. Aprovecho que mi amigo se ha ido un momento al baño para así yo pues empezar con las noticias de junio, que me muero de ganas de contarlas. Y vamos a empezar con tecnología y ciencia. Imagínate que perdieras la capacidad de hablar y que no pudieras decir nada más, todo y querer decir muchas cosas importantes para ti. Pues justamente ha habido una innovación gracias a la inteligencia artificial que una persona con ELA ha podido volver a comunicarse con su familia y sus seres queridos. Esto ha sido posible gracias a un implante cerebral para justamente Brad Smith. Y esto se ha convertido en una realidad tras ser diagnosticado con ELA, una enfermedad rara y progresiva que ataca los nervios que controlan el movimiento muscular voluntario. Gracias a un innovador implante cerebral de Neuralink, Smith ahora puede comunicarse con el mundo usando únicamente sus pensamientos. Smith es la primera persona no verbal y la tercera en todo el mundo en recibir la interfaz cerebro-computadora Neuralink. El dispositivo, como se puede ver, con un grosor similar al de 5 monedas apiladas, se coloca en su cráneo y se conecta a la corteza motora, la parte del cerebro que controla el movimiento. ¡Qué grandísima noticia! No podemos estar más contentos para esta persona y para todas las personas que vengan. ¿Y a quién no le gusta ir al espacio? O al menos querer explorarlo. Pues yo creo que a todo el mundo le gusta algo de espacio. ¿Qué no le ha gustado Star Trek? O las guerras de las galaxias. O simplemente ver cuando el humano llega a la Luna en 1969. ¡Qué bonito fue eso! Pero faltaba un continente aún, y ese continente es África. Por fin, la Unión Africana tiene su propia agencia del espacio con 55 estados miembros. Y esta agencia espacial lo que va a querer es explorar el espacio para así poderse enriquecer a nivel científico. Entre sus prioridades se incluirá la mejora de las comunicaciones por satélite, que proporciona una conectividad crucial para exploraciones rurales, pero también generar y acceder a datos espaciales para monitorear los efectos del cambio climático, brindar socorro en caso de desastre y contribuir a la agricultura, la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. No es todo un tema de exploración, sino también es un tema de mejorar la salud de vida de las personas en esa región. Arrimado y todo. Soy un fenómeno, ¿eh? Vamos con lo social. ¿Y tú sabías que era un pepinillo de mar? Porque yo, a pesar de ser Capitán Optimisticus, no tenía ni idea. Y esto te va a sorprender, porque justamente se ha visto que un componente raro de este pepino de mar, de azúcar, puede llegar a hacer que se solvente gran parte de los problemas que tenemos con el cáncer. Estas modestas criaturas quizás no parezcan héroes de la medicina, pero ha demostrado que este compuesto de azúcar producido por los pepinos de mar, llamado sulfato de condriotinia fucosilado, puede frenar una enzima específica responsable de la propagación del cáncer. A pesar de la preocupación por la disponibilidad limitada de pepinos de mar, se espera que este compuesto se convierta en un modelo crucial para la investigación futura del cáncer. Y no sé si conoces la canción de Sevilla tiene un color especial. Y sigo, mejor que no, porque no canto bien. Pero ha ocurrido algo inédito en Sevilla, y es que los países miembros de la ONU han aprobado el Compromiso de Sevilla. ¿Y qué es el Compromiso de Sevilla? Este es un histórico documento y se concibe como la piedra angular de un marco global renovado para la financiación del desarrollo sostenible, especialmente en un contexto de déficit de financiación anual cada vez mayor de 4 billones de dólares que enfrentan los países en desarrollo. En otras palabras, países en desarrollo necesitan aún mucho financiamiento que no están obteniendo por países desarrollados. Y este Compromiso de Sevilla pone un marco más claro para que los países puedan financiar a los países en desarrollo y se desarrolle a nivel social y medioambiental. Y sobre todo miren el gran problema que es reestructurar la deuda y de cómo se financia esta deuda para países en desarrollo. Así que Sevilla, ¡ole! Y vamos con economía y empresa.
Y en economía vemos que la FAO de las Naciones Unidas ve perspectivas relativamente optimistas para el comercio internacional en materia de alimentación. Esta Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó su informe anual Perspectivas Alimentarias, que ofrece una visión relativamente optimista de los mercados alimentarios internacionales. Según este informe, se prevé un aumento de la producción en casi todas las categorías y se prevé que la producción de cereales alcance niveles récords. Si bien los precios se mantienen más altos este año que el anterior, entre abril y mayo se registró una disminución general de casi un 1%. El informe señala, pero acordaos de las palabras relativamente optimista, que debido a la incertidumbre global, las potenciales cadenas de suministro que se ven desequilibradas y las tensiones geopolíticas, incluyendo a nivel de energía, haga que ponga potencialmente en riesgo el comercio internacional en materia de alimentación. Por eso la palabra relativamente optimista, que oye, es mejor que pesimista. Y vamos a la empresa y vemos que en el Senado francés se ha aprobado por una ley de absoluta mayoría la ley anti-shame, que básicamente busca regular las empresas extranjeras de moda super fashion, de ultra fashion, de moda que se consume a un nivel muy elevado y que tiene potenciales efectos negativos sociales y medioambientales muy elevados. Algo más de 12 meses después de que pasara la primera prueba en la Cámara Baja del país, la ley anti-shame ha conseguido la luz verde también en el Senado, con un total de 337 votos a favor y solamente un voto en contra. Las empresas afectadas por estas sanciones serán únicamente aquellas que se integren dentro de la categoría de moda ultra rápida, con impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente. Vamos en política internacional y cooperación. Y vemos que los gobiernos han firmado una declaración de una inteligencia artificial responsable para el desarrollo sostenible. Y lo celebramos a lo grande. La Declaración de Hamburgo sobre IA responsable para los ODS es la primera declaración global centrada específicamente en la IA para el desarrollo. Describe principios y compromisos compartidos para promover el desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible mediante el despliegue mundial de la IA, con énfasis en el empoderamiento de los países en desarrollo. Para cumplir con esta declaración, es solamente una declaración, pero al menos para cumplirla se van a tener que poner por delante los intereses que pueden haber de las personas afectadas, de las comunidades donde se opera, del medio ambiente, las personas trabajadoras, entre otras. No es bloquear la IA, sino es una primera declaración para intentar regularla, igual que está regulado el sistema monetario o que hay entes gubernamentales en materia de cambio climático. No es poner frenos a las oportunidades que nos trae la IA, sino es poner potencialmente frenos a aquellos impactos negativos que pueda tener la IA, o al menos poder vigilarlos mejor y asegurarse que el impacto es positivo para las personas y el planeta. Es solo una declaración, pero es un gran primer paso. Así que damos la bienvenida a esta primera declaración de la humanidad en inteligencia artificial. Muy bien. Y la Asamblea General de la ONU ha aprobado por mayoría una absoluta, importantísima declaración. Exige un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, la liberación de todos los rehenes y la reanudación de la ayuda humanitaria para evitar la hambruna. Hubo 149 votos a favor, 12 en contra, incluido Israel y Estados Unidos, y 19 abstenciones. Está claro que la grandísima mayoría de la comunidad internacional está de acuerdo que este conflicto tiene que acabar y se tiene que resolver tal y como se proponen desde Naciones Unidas, la Asamblea General y la grandísima mayoría de países en el mundo. Eso tiene que acabar cuanto antes. Y vamos a nivel medioambiental. ¿Y qué te dijera si pudieras escuchar tu planta favorita, qué pensarías que dice? ¿Y tú qué le dirías? Pues justamente hay un artista, Lucas, que intenta poder conectar un audio de las plantas para saber qué dice tu rosa favorita o tu roble, tu olivo, lo que tú quieras. Esta persona coloca pequeños electrodos en la flora que captan las señales eléctricas de las plantas que se crean cuando los compuestos atraviesan las membranas durante tareas como la fotosíntesis. Estas señales se transforman en un audio y cada una es ligeramente diferente. Un olivo te dirá una cosa y la rosa te dirá otra. Quizás esta última, pues algo en relación al amor. Y el olivo quizás, pues algo distinto. No lo sabemos. Pero este es un gran primer paso para también intentar entender qué puede haber detrás de la conciencia, incluyendo de animales, en este caso seres vivos, que no tienen sistema nervioso. Es un gran primer paso para al menos intentar comunicarlos con plantas, por muy loco que parezca. Pero la humanidad está llena de invenciones, y de invenciones que traen la esperanza siempre a tu corazón. Y se viene la gran noticia del mes. Más de 170 países adoptaron por consenso una declaración política en proteger el océano.
Aquel océano que a uno pues, se va de vacaciones y ve el mar y puede disfrutarlo. O aquel océano que también se tiene que cuidar porque hay especies que viven ahí y nosotros dependemos de estos. Pues sí, ese océano justamente hay una declaración masiva que quizás, solamente quizás, pero lo creemos profundamente, pueda cambiar las reglas del juego. La cumbre de la ONU sobre los océanos en Niza culmina con una oleada de compromisos. Culminó con un llamamiento conjunto para ampliar la protección marina, frenar la contaminación, regular la alta mar y desbloquear la financiación para las naciones costeras e insulares vulnerables. La declaración política adoptada en Niza, titulada Nuestro océano, nuestro futuro, unidos por una acción urgente, reafirma el objetivo de proteger el 30% del océano y la tierra para 2030, a la vez que apoya marcos globales como el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y los objetivos climáticos de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas. Damos un gran aplauso porque son grandísimas noticias y hay que celebrar cada una de ellas. Celebrar es importante. Y hablando de celebración, yo me tengo que ir a celebrar muchos hitos personales en el planeta Namek, por lo que os dejo con mi amigo Joan para que os cuente una última historia inspiradora. Hasta pronto. Teletransportación instantánea. Capitán Optimisticus, otra vez haciendo las suyas, dejándome solo. Esto es, de verdad, ya, es que no me lo puedo creer. Pero bueno, no pasa nada, vamos a tener que seguir porque al menos me ha dejado la última historia. Siempre tiene el gran placer de dejarme esta historia inspiradora, que mira, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que la cuento. Y en este caso, mira, está relacionada con lo que contaba antes, Capitán Optimísticos, en materia de medio ambiente. Y es que en Niza, en la tercera gran conferencia sobre el océano, ha habido una persona experta en política pública, pero que se ha metido en el fondo del mar para entender si hay un elemento mágico que puede solventar gran parte de los problemas medioambientales y sociales que tenemos hoy en día. Y sí, es ni más ni menos que las algas. Estas algas podrían ayudar a alimentar el planeta, limpiar el aire y transformar las economías costeras. Y pueden resolver 4 crisis: la climática, la ambiental, la alimentaria y la social. Y esta convicción de esta persona, de Domicel, roza lo mesiánico. Sin duda, escribió en un libro de 2023 que describe su visión, que las algas marinas son el mayor recurso sin explorar del mundo. Si bien las algas marinas ofrecen una solución prometedora al cambio climático, también son una de sus víctimas más silenciosas. A medida que aumenta el dióxido de carbono atmosférico, el océano se vuelve más cálido y ácido, condiciones que ya están erosionando los ecosistemas marinos y provocando la pérdida generalizada de hábitats de aves. Convertir el sobrecalentamiento oceánico en soluciones puede parecer descabellado, pero también lo es la idea de que las algas marinas podrían reemplazar la carne o el plástico. Pero, ¿y si pudiéramos cultivar el océano no para explotarlo, sino para sanarlo? Esto es más que una recomendación, es una invitación. Y esta persona, normalmente uno lo podría concebir en materia de política pública, se ha metido en el meollo para entender cómo este alimento, las algas, puede ser más que un alimento. Puede ayudar a resolver uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Historias como la de esta persona, que no es tanto hacer un estudio, sino ir directamente al océano y completamente entender qué rol puede entender, es una historia muy inspiradora, que al menos a mí me inspira y mucho. Y ojalá, Capitán Optimísticos, a pesar de que no esté. Y ahora te toca a ti. ¿Cuáles son las noticias que más te han impactado? Algunas que nos hayamos dejado. Definitivamente ha habido muchas noticias positivas este mes de junio. Aquí solo hemos escogido 10. Escríbelo en los comentarios y no dudes en suscribirte al canal, nos ayuda mucho. Como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística. Se han comprado... ¡Oh! ¿Qué me ha pasado aquí? Venga, va, esta es fácil, esta es fácil. Ay, 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 ay. ¿O tu Olivio? Olivio no, es Olivo, no Olivio. ¡Yo, muy bien! Ha salido espontáneo. Vale. ¿Por qué hablo con un gallego?